Bueno, buenas tardes. Te habla Linda Feliciano, Ministerio a la Puerta, y en esta linda tarde vamos a traerle una reflexión titulada No temas, confía. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y que la reciban y, como decía la hermana en la oración, la pongamos por obra, muy importante. Pues en esta tarde, ¿verdad? El Señor me puso esta palabra, no temas. Yo le añadí el confía, ¿verdad? Que es lo que contrarresta, ¿verdad? El temor es la confianza a Dios. Y una vez me viene la palabra, me pongo a pensar de que pues a lo mejor es un tema que ya está tan hablado. Pongo como que yo misma a traerme dudas sobre ese mensaje y pues me di cuenta, me sacudí y dije, bueno, no, si este es el mensaje que tú quieres hablar en esta tarde del domingo, pues este va a ser el tema. Así que espero no prolongarme mucho. Y si puedes pasar, Débora, como introducción, ¿verdad? Esta palabra no temas, sabemos que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Unos tiempos bien difíciles. En estos tiempos de pandemia, es lo único que se habla, enfermedad, guerras entre naciones, terremotos, desastres naturales, crímenes, escasez, violencia, cuántas situaciones, ¿verdad? Nos toca vivir a cada uno de nuestros países, corrupción, hipocresía, egoísmo, la gente solamente buscando los suyos, no hay empatía por el otro, mucha ansiedad, mucha preocupación, suicidios, bueno, cuántas cosas negativas, ¿verdad? Nos ha tocado vivir en estos tiempos y muchas de estas situaciones ha sido, ¿verdad?, la desobediencia del hombre y su rebeldía hacia Dios, se han separado de Dios, se han dejado llevar por su pecado y muchas de las cosas han sido consecuencias, ¿verdad?, de nuestra desobediencia y nuestro pecado. Pero gracias a Jesús hay buenas noticias. No tenemos por qué, ¿verdad?, estar deprimidos, no tenemos por qué estar tristes, porque Jesús, ¿verdad?, vino para llevar toda esta tristeza, todo este desastre, como decimos. Miren que el hombre ha tratado hasta para no vivir aquí en la Tierra, ha buscado vida en otro planeta, han invertido billones de dólares en lanzar cohetes, buscar vida, pero no tenemos que montarnos en ese cohete. Podemos lograr esa vida abundante que Jesús nos ha prometido si decidimos vivir en obediencia a Dios. Vivir esa agradable, perfecta y buena voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Y para esto debemos confiar que sus planes para nuestras vidas son buenos. No debemos andar en temor, sino a vivir confiado, ¿verdad? Por eso el mensaje no temas, confía. Y de una vez también descansando, a la vez que confiamos, descansamos en que esas promesas que Dios tiene para nuestra vida pues son buenas. Comenzando con las definiciones, cuando buscamos la definición del temor, tenemos que es asustarse, sobrecogerse, espantarse, amedrentarse, inquietarse, recelar, sospechar, dudar, preocuparse. Lo contrario al temor es envalentonarse y confiar. Cuando vamos a la palabra confiar, pues tenemos que es encomendar, encargar, someter, dar, fiarse, creer, esperar, entregarse, abandonarse, ilusionarse. Entonces me venía esa palabra de confiar, lo que tenemos que hacer con el Señor, nos tenemos que encomendar a Él, nos tenemos que someter, ¿verdad?, a sus preceptos, a sus mandamientos. Tenemos que creer, tenemos que esperar solamente de Él.
no poner nuestras expectativas en el hombre, ponerlas en Dios, que su palabra no miente, Él no varía, Él no cambia. Entregarse, nos tenemos que entregar a Él, abandonarnos, ¿verdad? En el sentido de que descansamos en Él, como cuando una persona, ¿verdad? Se echa así hacia atrás, que el Señor está ahí atrás y nos va a agarrar, nos va a sostener, nos va a apoyar. Y al final dice ilusionarse, pero a veces cuando pensamos en ilusionarnos, y esas ilusiones no se cumplen, pero en el Señor, Él cumple todo lo que está en su palabra. Así que a medida que conocemos al Señor, empezamos a confiar en Él, hablaba con mi esposo y le decía, por ejemplo, si hay una persona que acabas de ver en la calle, tú le darías $100 para que te comprara algo, pues tú dirías no, y si él se va a ir, no va a regresar, se va a quedar con mi dinero, por poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Y lo traigo porque para tener esa confianza y echar el temor a un lado, pues necesitamos conocer a Dios y lo conocemos mediante su palabra. Puedes pasar en la próxima. A medida que nos dedicamos a conocer a Dios, pues ese temor va a ir. ¿Y qué es el temor? El temor es una emoción, lo definen, ¿verdad?, en la psicología como una emoción. El temor es cuando tú ya estás pensando que en el futuro viene algo mal para tu vida. Entonces te empiezas a preocupar y te empiezas a angustiar por cosas que aún no han pasado. Y a veces en ocasiones ni van a suceder, sino que te estás adelantando a que va a venir un mal a tu vida que en realidad desconoces si llegará o no. Entonces, esa reacción que te produce miedo es una percepción, ¿verdad? Como dice en la presentación, de que hay una amenaza hacia tu vida. Hay una situación de peligro, una incertidumbre, desconoces qué es lo que va a suceder en el futuro. Y pensando en esa misma situación, que no tienes los recursos para afrontar, ¿verdad?, esa situación, entonces pues te llega el temor, ¿verdad? Pero Jesús dice no temas. Y por ahí uno escucha, por lo menos yo he escuchado, de que la palabra de Dios tiene 365 no temas, uno para cada día. Pues yo me di la tarea de buscar esos 365 y saben que no los encontré. Pero, ¿saben qué? No me preocupa, hay como 100 y pico, por lo menos que yo encontré y hice una pequeña búsqueda, ¿verdad? La gente decía que no los había encontrado, los 365, pero a mí me es suficiente una sola vez que Jesús me diga no temas, yo sé que Él no miente y que su palabra se cumple. Así que te puedo decir que hay numerosas situaciones en la palabra que registran que Jesús dijo no temas, o frases de no temas en diferentes circunstancias que las puedes, ¿verdad?, hacer tuya a tu circunstancia y echar ese temor a un lado. Por ejemplo, vamos a poner una nada más. Proverbios 12:21 dice que ninguna adversidad acontecerá al justo. Así que ya tienes ahí una declaración en los proverbios que cuando tú eres justo, quiere decir que eres justificado, ¿verdad?, por la fe, por creer en Jesús y recibirlo, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios, arrepentirte, Él llevó tus pecados, ¿verdad?, nos limpiamos, Él nos limpia con su sangre, así que somos justificados. Y cuando eres justo, ninguna adversidad te va a acontecer. Y próximo. Ejemplo, quise traer 2 ejemplos de cómo puede venir ese temor a mi vida y de qué manera lo puedo trabajar, ¿verdad?, para que no me domine a mí. Pues un ejemplo muy común que puede ser en estos días de que tantas personas han perdido su empleo, negocios cerrando por esta situación. Pues entonces pierdo mi trabajo, ¿verdad? Eso impacta negativamente mi economía, mis finanzas. No puedo suplir mis necesidades y eso resulta en que mi calidad de vida empeora. Pues eso sería un buen ejemplo. Me llega el temor, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer ahora? No tengo empleo, no tengo ingresos. Voy a morir de hambre.
¿quién me va a dar comida? No tengo a dónde recurrir, todos están en las mismas. Pero entonces, esa es mi circunstancia, pero ahora vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios en una circunstancia como esa? Tienes, por ejemplo, el Salmo 23. Empieza el Salmo 23 diciendo, quizás muchos de ustedes lo han leído y lo conocen, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que ya tienes una promesa de que si haces a Dios, a Jesús, tu Señor, tu pastor, nada te va a faltar. Y tenemos que creer en su palabra que así va a suceder. En Filipenses 4:19 dice que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza. Imagínense, las riquezas de Dios no terminan. Así que tienes alguna necesidad, Dios te la va a suplir. En Lucas 12:29, si quieres después las anotas y en calma, después la meditas, buscas el texto completo. En Lucas 12:29 dice que no nos preocupemos por nada, que Él conoce nuestras necesidades, que no nos preocupemos como la gente del mundo en qué vamos a vestir, qué vamos a comer. El Padre dice que sabe tus necesidades y en el anterior Él te las va a suplir, así que no te desesperes, no te angusties, no estés ansioso, porque Él tiene cuidado de ti. En primera de Timoteo 6:17 dice que no pongas tus esperanzas en las riquezas, sino en Dios. Porque hay mucha gente con dinero, ¿verdad? Que esa es su esperanza. Tengo dinero, pues todo está bien, pero hay cosas que no se compran con dinero. Por ejemplo, la salvación. Así que, ¿de qué te vale tener tanto dinero? ¿Verdad? Que no está mal que lo tengas, pero si tienes dinero pero no tienes a Dios, pues entonces, ¿de qué nos vale, como dice la palabra, ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Entonces, para dar un ejemplo de una historia en la palabra donde Dios, ¿verdad?, suplió, tenemos Segunda de Reyes 4. Esto relata una viuda, lo voy a buscar aquí en mi celular, una mujer que había, ¿verdad?, fallecido su esposo, la viuda, y habían unas deudas que pagar y le estaban pidiendo a sus hijos para pagar esa deuda. Así que imagínense qué situación. Una mujer donde el sustento de la casa era el esposo, él muere y ahora tenía sus acreedores pidiendo, ¿verdad?, por la paga. Y esta mujer confió en lo que el profeta, ¿verdad?, le dijo. Segunda de Reyes, yo creo que es Jueces. Adiós, que estoy en Jueces, discúlpenme. Segunda de Reyes 4. Y es un verso, es un capítulo también bien conocido, ¿verdad? Y cómo Dios sobrenaturalmente le suple a esta mujer, ¿verdad? Y Dios se hace llamar en ocasiones el Dios de las viudas, de los huérfanos y los extranjeros. Así que Él a ninguno de ellos los desampara, a ninguno de nosotros tampoco. Y entonces, pues a esta viuda, ¿verdad? Dice, voy a leer el texto, una mujer, Segunda de Reyes 4, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, que era profeta, diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solo una vasija de aceite. Y mira que ella le dijo, ninguna cosa tengo, solamente tengo esto, la vasija. Pues con eso fue suficiente, porque el profeta le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea que ella fue buscando vasijas prestadas, no eran de ella. Aquella lo que tenía era una, pero fue y cogió muchas vasijas prestadas. Después le dijo, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos
sus hijos, ¿verdad? Le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron todas llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras. Él le dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué increíble, ¿verdad? Una viuda desesperada, la palabra no registra ese adjetivo, pero supongo yo que a lo mejor algunos de nosotros estemos desesperados. Hemos tenido situaciones que no tenemos quizás para vivir, para comer. Estamos en una situación donde no vemos solución, entonces no tenemos nada. Pero es que el Señor no necesita que tú tengas nada para Él glorificarse y Él suplir de manera sobrenatural, como lo hizo con la viuda. Ella tenía una vasija vacía, donde se supone que tuviera el aceite, ¿verdad?, para cocinar con harina y demás. Y esa era su provisión. Ella lo que tenía era aceite. El Señor sobrenaturalmente fluyó el aceite, que llenó todas las vasijas que ella tomó prestadas, pudo venderlo y pudo ella pagar la deuda. Así que esto es casi una sombra, ¿verdad?, de Jesús, que Él pagó esa deuda que nosotros cargábamos, y cómo el Señor sobrenaturalmente, ¿verdad?, la libró a ella de que sus hijos fueran, ¿verdad?, hechos esclavos por esa deuda. Nosotros, el Señor nos libró, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado y pagó nuestra deuda. Así que en esta enseñanza vemos claramente el mensaje del Evangelio, donde Dios de manera sobrenatural hace esta provisión con esta viuda. Y si lo hizo con la viuda, lo hace contigo, no importando la situación. Así que, ¿verdad? Qué lindo ese pasaje. Te exhorto a que lo leas también y veas. El Señor de la nada creó los cielos y la tierra. No había nada. Estaba todo desordenado, vacío. Con su palabra se hizo todo lo que vemos ahora. Así que el Señor, no miras lo que no tienes, mira al Dios que sí tienes, ¿verdad? Y que para Él no hay nada imposible, dice la palabra en Lucas 1:37. Entonces, otro ejemplo que podemos dar, ya vimos pérdida de empleo, uso un ejemplo bien general que nos puede aplicar y nos aplica a todos, porque en algún momento hemos tenido incertidumbre de lo que vendrá. No sabemos qué va a pasar. Cualquiera que fuera la situación, surgen incertidumbres de qué va a pasar, una enfermedad, qué va a pasar, mi hijo está rebelde, qué va a pasar con mi hijo, mi esposo se fue de la casa, ¿qué va a pasar? O sea, no sabemos tantas situaciones que nos pueden ocurrir, pero, ¿verdad? Aquí dice, no podré afrontarlo, no tengo recursos, ¿qué pasará con mi vida y con mi familia? Pero entonces nuevamente vamos a la palabra, que ahí es a donde tiene que ser nuestra primera opción, la palabra, ¿verdad? Es la que nos da fuerza, nos da aliento y nos ayuda, ¿verdad?, a levantarnos en estas situaciones difíciles. Así que, ¿qué dice Dios en nuestra palabra? Pensando en nuestras vidas, donde yo pongo aquí, nos podemos comparar con el pueblo de Israel en el desierto, y meditaba en un verso donde ellos se quejaban y decían, ¿qué vamos a hacer ahora? Tú nos traíste hasta acá, este desierto, a morir, no hay agua. No decía exactamente no hay agua, porque era otro verso más hacia adelante. Pero el pueblo quejándose. Entonces, el pueblo de Israel venía de ser esclavo por muchos años en Egipto. Dios los liberta de manera sobrenatural, los libra a todas las plagas que afectaron, ¿verdad?, a Egipto, a su pueblo. Los libra de la última plaga, que fue la muerte, donde, ¿verdad?, pusieron la sangre del cordero, esa sangre del cordero, ¿verdad?, señalando también a Jesús y su lindo sacrificio que hizo por nosotros. No les cogió la muerte, los dejan ir libres de Egipto, se van con todas las riquezas también de los egipcios. Ellos le dan oro y montones de cosas. Después de eso, el faraón los persigue y el Señor les abre el mar en dos. Ellos pasan en seco. Después viene el faraón, los ahoga. Nunca más los vieron, como registra la palabra. Le dio
sombra en el día en el desierto con una columna de nube. Les dio calor por las noches con una columna de fuego. Les dio pan del cielo para que no pasaran hambre. Sus calzados crecieron con ellos, decía la palabra, su ropa no se desgastó. Y entonces se les olvidó todo eso. Todo eso es un milagro. Y entonces volvían a quejarse, a decir, ay, ¿para qué estamos aquí? No, debimos haber quedado en Egipto. O sea, miren, de verdad que a veces a nosotros quizás estamos a veces como el pueblo de Israel, que a veces nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha librado, todo lo que Dios ha hecho milagrosamente en nuestras vidas. Y entonces se nos presenta una situación nueva y enseguida nos nublamos la mente y pensamos que ya este es el final, ¿cómo voy a salir de esto? Miren, Dios está ahí, nunca te va a dejar, Él lo prometió. Si lo hizo una vez, lo hace de nuevo. Mira lo que dice en la palabra en Isaías 44:2, dice que el Señor Dios nos formó desde el vientre y nos va a ayudar. O sea, desde antes de tu nacer, de tu venir a este mundo, el Señor ya sabía que tú ibas a venir. En Efesios 2:10 dice que Él de antemano preparó ya unas obras para que tú anduvieses en ellas. O sea, Dios no está improvisando con nuestras vidas. Él tiene todo planificado para ti, tu hijo, tu hija, su hija de Dios. En Jeremías 29:11 Él declara que Él tiene un plan de bien para nosotros y de paz y no de mal. Así que no te preocupes, no temas, confía en la palabra, confía en Dios. Es la única persona a quien puedes confiar. Mira, ojos cerrados, como decimos. Él no te va a fallar. A nadie Él ha fallado, Él nunca fallará. En Romanos 8:28, un verso que citamos muchísimo, que todo obra para bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Hay que amar a Dios, y si tú amas a Dios, dice, el que me ama, mi palabra guarda. Así que el que ama a Dios es el que obedece su palabra, el que la lee, la escucha y la obedece, la pone por obra, la practica y vive de acuerdo a ella. Así que todo obrará para bien. No quiere decir que vengan adversidades, situaciones, aflicciones, problemas o situaciones. Van a venir. Le va a venir a todo. Al que ama a Dios, al que no ama a Dios, le va a venir. Pero cuando tú amas a Dios, todo lo que te sucede en tu vida obra para bien. En el momento no lo vemos porque estamos, ¿verdad?, en el fuego de la prueba y ¿verdad?, estamos en aflicción, estamos en una situación y a veces no podemos ver. Pero una vez eso pasa la tormenta, vemos que todo obrado para bien en nuestra vida. El Señor siempre, ¿verdad?, cumple su palabra. Y si lees Deuteronomio 28, donde declara todas las promesas que Dios tiene para tu vida si tú obedeces a Dios. Mira, vamos a leer unas pocas. Lo puedes leer con calma. Deuteronomio 28 es hermoso. Dice que se llama bendiciones de la obediencia y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Y por ahí sigue hablando de las bendiciones, la protección contra los enemigos. Nos va a bendecir todo lo que hagamos, nuestros graneros. Así que léela con calma y medita en todas las promesas que tiene Dios para ti. No dejes que esos pensamientos negativos que no vienen de Dios te agobien y te turben. Puedes pasar a la próxima. Así que dimos dos ejemplos: pérdida de empleo, incertidumbre de lo que vendrá. Entonces, ahora, ¿cómo yo lo pongo en práctica? Porque muchas veces hablamos, qué bonita la palabra, pero entonces,
aquí di unos pequeños, ¿verdad?, consejos de cómo entonces yo practico eso de la palabra. Pues mira, separa tiempo para conocer a Dios por medio de su palabra. Como te hablé, mientras conozcas más de Dios, tu confianza va a aumentar. Y cuando aumenta esa confianza, lo que va a traer es paz a tu vida, porque vas a descansar en Él, porque vas a confiar, vas a estar en paz, no vas a estar, ¿verdad? Ese temor lo vas a echar fuera de tu vida. No seas solo oidor de la palabra, sino ponla por obra. La palabra registra, ¿verdad? Si tienes fe, pero no tienes obra, pues esa fe es muerta. Tienes que esa fe, que es lo que no ves, ¿verdad?, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves, tienes que actuar como si la vieras, como si fuera cierto, porque es cierto y lo verás. Y de esa forma es que el reino de Dios, ¿verdad?, trabaja y la fe. Reemplaza tus 5 sentidos por la fe. No te dejes llevar por lo que escuchas, por lo que ves. Así que yo aprendí hace un tiempo y es un consejo maravilloso. Tu vista, tus oídos, todos tus sentidos, reemplázalos con la fe. No voy a dejarme llevar por lo que escuché que me dijo el médico que tenía, no. Porque el Señor dice que por sus llagas yo fui sanado. Así que el diagnóstico médico, ¿qué vas a oír? ¿Al médico o a la palabra de Dios? No. Oye a la palabra de Dios. Tendrás alguna circunstancia, te dirán algún diagnóstico, pero como escuchábamos en la alabanza, hay un solo nombre, sobre todo nombre, ¿verdad? Y ese diagnóstico está por debajo de Jesús. Jesús venció la enfermedad, la muerte, todo. Así que descansa en Él, declara y confía que la palabra es la verdad. Reúnete con tus hermanos, personas que profesan la misma fe que tú, lo que estamos haciendo ahora. Reúnete con otros que tengan la misma fe, la misma creencia. Así, ¿verdad? Nos edificamos unos a otros, oramos unos por otros. Siempre hay uno que está fuerte, otro está más débil, está en situaciones, pues ese te cubre, ¿verdad? Dice la palabra que sobrellevemos las cargas de unos a otros. De esa manera, ¿verdad?, como un cuerpo, nos movemos, ¿verdad?, todos juntos. Háblate a ti mismo conforme a lo que está escrito en la palabra. Así que cuando vengan esos pensamientos, a veces no vas a tener a nadie. Vas a estar tú solo en una situación. Entonces tú mismo tienes que hablarte. Tienes que hablarte de acuerdo a la palabra. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Nada. Señor, yo confío en ti. Tú busca un texto de la palabra y tú misma te hablas. Todo pensamiento fuera, yo echo fuera toda mentira que viene a mí, que no es de la palabra de Dios. Y conforme a ese texto, tú vas, ¿verdad?, tú misma a ministrarte. Ora, te hablas, pero ora también con la palabra. Eso lo aprendí, ¿verdad?, de otro ministro muy poderoso. Por decir un ejemplo, puse ahí, Señor, mira, vamos a buscar el Salmo 23 y podemos orar conforme a esa palabra. Busco el Salmo 23, un salmo muy conocido. Y entonces, el primer verso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues tú puedes empezar a orar, Señor, gracias, porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres mi pastor, porque nada me va a faltar. Gracias, Señor, porque tú me llevas a descansar en lugares de delicados pastos, Señor. Gracias, Padre, porque confortarás mi alma. Me pastorearás junto a aguas de reposo. Me guiará. Y entonces sigues declarando en oración lo que dice la palabra. Gracias, Señor, porque yo alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor. Gracias porque tú eres mi socorro. Gracias porque tú creaste los cielos y la tierra, Señor. Y tú sigues, ¿verdad?, con tus salmos, con tu palabra, sigues orando. Y eso te da una fortaleza y te edifica de una manera que realmente no, todas esas mentiras y todas esas dudas se tienen que ir. Porque, ¿verdad?, estamos basándonos, como dice la palabra, en ese que escuchó, pero puso por obra la palabra
y ese es el que edifica sobre las rocas. Así que estos son unos consejos que puedes utilizar. Y como conclusión, ya terminando y cerrando el tema, el temor siempre nos va a llegar a todos. No estamos exentos a nadie en nuestras vidas ahora. Es tu decisión si se queda en ella el temor o aplicas todos estos conocimientos para que salga de tu vida. Y entonces, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Contrarresta el temor con la fe. Ellos se oponen entre sí. La fe es la certeza, ¿verdad?, de que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida, de que la palabra se cumple en tu vida. El temor es de que el plan del enemigo se va a cumplir en tu vida, porque va a venir una maldad, un desastre, una calamidad. Pues no. Contrarresta el temor con la fe. Perfecciónate en el amor, ¿verdad? Dice, ser perfeccionados en el amor es un hábito diario. La palabra, este verso tremendo, Primera de Juan 4:18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto es un verso también bien poderoso. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que Dios es amor y nos perfeccionamos en el amor conociendo, ¿verdad?, su palabra y caminando en ella. Proponte conocer más a Dios cada día, lo que seguimos diciendo. Conoces más de Dios, conoces su palabra y entonces toda esa mentira que pueda llegar para angustiarte, para crearte ansiedad, para crear temor en tu vida, se tiene que ir porque tú vas a tener la palabra, ¿verdad?, en tu mente. La palabra dice que así como nosotros pensamos, así somos, así es el hombre. O sea, todo empieza un pensamiento. Tú no tomas una acción así porque sí de la nada, no. Tú primero te llega el pensamiento, ahí entonces lo trabajas y después lo haces. Así que entonces, ¿qué vas a llenar tu mente? De la palabra de Dios, no de cualquier pensamiento, cualquier dado que el enemigo quiera venir, ¿verdad?, a poner en ti. Deja establecido que el temor no te va a dominar. Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en mayoría, somos el equipo ganador, estamos en la familia de Dios, Él es el Todopoderoso. Nadie puede contra nosotros porque lo tenemos a Él. Dios es siempre fiel, no miente, siempre cumple su palabra y sus promesas. Así que esta verdad, Él es la verdad. Y puedes descansar en lo que dice la palabra. Y qué bonito cuando tú testificas, esta palabra se cumple en mi vida. Porque es así, a medida que nosotros seguimos caminando en fe, cuando tú lees la palabra, es tu vivencia, porque tú la crees y tú andas en ella. Y tú ves cómo la palabra de Dios se cumple. Y entonces sigues aumentando la confianza en Dios. Así que, hermanos, ejercitan la palabra, pónganla por obra. Y para terminar, Cristo viene. Cristo viene ahora. ¿Estás preparado?